pueda algo, cualquier cosa. Sí, se ve, Nico. Joya. Bien. Gracias, Valen. Bueno, retomemos. Bueno, vieron con Valen y Tefi cola, vieron conmigo pilas, y nos queda un temita más, un TDA más para esta noche, que es listas. ¿Qué podemos decir de las listas? Creo que no me falta una diapo, bueno. Ok. Bueno, ¿cómo definimos una lista? Lo bueno de todo esto es que... No me quiero adelantar. Voy a hablar del qué y después vamos a hablar de lo bueno que tiene esto. Lo bueno de esto es que todos alguna vez hicieron una lista de algo. Sí, seguramente. O sea, si yo pregunto si a alguien se le ocurren ejemplos de listas, es casi que anecdótico porque probablemente todos digan, bueno, sí, la lista del supermercado, la lista de compras, la lista de Sí, gente, la ojo que no lista sé, de... cuando pidieron para fila, tiraron, sí, la lista de platos, Sí, exactamente, siempre dan con, lo de los platos, ¿viste? Es la única que saben. lo de Dios, la cola de los carritos me asustó un poco. Quería ver ese supermercado con la cola de carritos moviéndose, pero no importa. Espero que hayan hecho alguna lista alguna vez en su vida, seguro, y si no, seguro lo van a tener que hacer. Sí les puedo decir que es de estos 3 TDAs, es probablemente el TDA que más van a usar. Eh, todos los que trabajen o que vayan a trabajar van a usar listas en algún punto. Son súper útiles y son súper flexibles, las usamos para todo, la verdad que es un contenedor de datos por excelencia de un montón de cosas. Así que este es un TDA bastante importante que les recomiendo que evacúen todas las dudas ahora, o si no, bueno, como siempre, si les quedaron dudas después de la clase, manden al Slack. ¿Qué es una lista? Bueno, en particular es un TDA que va a agrupar elementos. Cada uno va a tener un sucesor, menos el último, obviamente, y un predecesor, menos el primero, siempre que estemos hablando de listas simples. No hay mucho que contar de una lista, básicamente es eso. Tiene un set de operaciones, obviamente puede ser más grande o más chico su set de operaciones, pero, perdón, estamos grabando, ¿no? Me olvidé. sí, sí, sí. Sí, joya. Tiene un set de operaciones, crear y destruir como siempre, create and destroy. Tiene un insert, pero distinto de la pila y de la cola, nosotros tenemos un insert at, que puede ser un insertar en cualquier posición de la lista. Y eso es clave porque si recuerdan, como vimos hace muy poco tiempo, la cola y la pila no pueden insertar elementos donde se les cante, sino que tienen que insertar un elemento al final, digamos, al tope de la pila o al final de la cola. Eliminar también es distinto, no solamente puedo desapilar como en la pila o desacolar como en la cola, sino que yo puedo eliminar cualquier elemento del medio. ¿Tengo el cursor? No. A ver. Ahí está. También tengo una operación de isEmpty para saber si está vacía, o ver elemento, es un find, y en particular también el elemento lo puedo decir, decime qué elemento está en el medio. Entonces ya tenemos bastantes diferencias con lo que sería la pila y la cola. Yo puedo insertar en cualquier lugar, puedo eliminar de cualquier lugar y puedo ver cualquier elemento, o sea que tengo una visibilidad completa distinto de la pila o de la cola, donde yo tenía una visibilidad no solo limitada, sino que tenía un rango de acción limitado también. Podríamos decir, había ahí una pregunta, ver elemento es para que busque algo en particular. Ver elemento, vos podés decir, che, ¿qué hay en la posición 5? Y te dice, hay un 3, o no hay nada. ¿Se entiende? O sea, ver elemento, vos le decís en tal posición. Claro, es como si fuera un vector estático, por ejemplo, cuando uno hace vector corchete 3, ese es el obtener, el ver elemento de la posición 3. En este caso estamos consultando el elemento. Sí, tengan en cuenta que esto abre un montón el juego al uso de la lista, no es tan acotado su uso como en la pila y la cola, pero al ser más flexible, nosotros estamos intercambiando flexibilidad por, digamos, dificultad a la hora de implementación, me gustaría decirlo, porque en la pila y en la cola, que podríamos decir que es un subset de lo que es un subconjunto, ahí está, no me salía en español, un subconjunto de lo que es una lista, en la lista puedo hacer lo que quiero. Y cuando yo puedo insertar en cualquier lugar, o eliminar en cualquier lugar, o ver cualquier elemento,
empiezan a ocurrirse, o a uno se le empiezan a venir en la cabeza casos bastante más particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero insertar en el elemento 20, en la posición 20, perdón, de una lista de 3 elementos? ¿Qué harían ustedes? Les digo, insertar en la posición 20 este elemento. Y la lista tiene 3 nodos, digamos, 3 elementos. ¿Qué harían ahí ustedes? Tenés que agregar hasta el 20 vacío y después en el 20 insertar el número que te pida. Esa es una implementación, pero no parece ser la mejor de las implementaciones, porque no veo la utilidad en agregar 17 o 16 elementos vacíos para luego agregar en la posición 20 un elemento. Hay gente que dice... ¿Y qué elemento insertás de paso? Exacto. ¿Qué elemento insertarías? Porque tiene que ser el elemento vacío que tenga sentido para esa implementación. Recordemos que yo puedo guardar cualquier cosa. Entonces no puedo guardar ceros porque tal vez el cero es un valor coherente. O guardar nulos tal vez es un valor coherente también. Ojo que no es una solución no válida, ¿eh? Puede ser una solución válida en algún caso. Está perfecto. Si están definidas las condiciones y todo lo demás. Depende del contrato, podría fallar. Supongamos que no hay contrato y estamos a libre interpretación para jugar un poco, ¿no? Gabriela ahí dice, le diría que no. Ok, también es válido decirle, no, mirá, la lista tiene 3 elementos y en la posición 20 no hay nada todavía y no podés insertar ahí. A lo sumo en la 4. Otra, que es muy comúnmente usada, es, ok, si lo estás intentando insertar en la posición 20 y tiene menos elementos, insértalo al final de la lista. También es válido. Todas son soluciones válidas, pero que dependen de cómo ustedes quieren encarar el problema. Acá es donde juega la flexibilidad que te da la lista con cómo van a hacer las cosas. Ahora no es tan directo el camino de insertar. En la pila yo sabía que tenía que insertar en el tope, ni preguntaba por una posición, ni me importaba cuántas posiciones tenía. O apilo o no apilo porque pasó un problema. Lo mismo pasa en el eliminar. ¿Qué pasa si yo tengo 3 elementos y quiero eliminar el elemento 20? Acá la política de eliminar el último elemento no está tan buena, porque tal vez el usuario se confundió y no quería eliminar el último elemento. Quería eliminar el 20 y vos le tenés que decir, che, no hay elemento 20, hubo un error, o le devolvés de alguna manera lo que pasó y por qué no pudiste hacerlo. Lo mismo pasa con ver elementos. Si quiero ver el elemento 20 y tengo 3 elementos, mostrarle el tercero, la verdad que no me aporten nada, solamente le tengo que decir, che, hubo un error. Pero son todas cuestiones que uno tiene que empezar a pensar de cómo la va a implementar. Está claro para todos que la lista es un caso general de la pila y de la cola, o mejor dicho, la pila y la cola son un caso particular de la restricción de la inserción y de la eliminación y de el look de una lista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo ven? ¿Alguno no lo ve? O sea que primero se ejecuta la operación isempty antes de insertar, por ejemplo. ¿Ese sería el cómo o sería el qué? Claro, eso sería el cómo, pero igualmente no veo tan útil preguntar si la lista está vacía antes de insertar un elemento, porque vos podés insertar, no necesitas que la lista esté vacía. Creo que él pensaba que isempty te decía si ese elemento está vacío, no la lista. Isempty es lista vacía, 0 elementos, por las dudas. Sí, si era eso, el isempty solo te dice true si no hay nada y false si hay al menos un elemento. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno. Un pequeño ejemplito breve, porque esto realmente ya lo vimos, solo que no es tan particular el caso como lo era en la lista. Tenemos una lista, tenemos una especie de puntero, sabemos que el principio es el 5, el primer elemento es el 5, tenemos 4 elementos. Nada, bien.
Creo que borré una diapositiva acá. Creo que había hecho un ejemplo de apilar, desapilar. No importa. Lo vamos a ver más adelante porque hay miles de ejemplos. Implementaciones de una lista, muy parecido a la pila, muy parecido a la cola. Podemos implementarla como un vector estático, como uno dinámico o como una lista de nodos. La realidad es que lo más jugoso de implementar es la lista de nodos. No vamos a ver las primeras dos implementaciones, pero ¿Quién sabe decir por qué no valen la pena esas dos implementaciones? Buena pregunta. ¿O a quién se le ocurre algún motivo por decir, no, mira, no tiene mucho sentido? El vector estático porque tiene una capacidad fija y el dinámico porque teníamos el problema de que... ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era? ¿Por qué es complejo insertar en el medio? Dice Eloy. ¿Quién está de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Porque nos quedábamos sin memoria? No. ¿Por qué te vas a quedar sin memoria? O sea, si te quedas sin memoria, cualquiera de las tres implementaciones, bueno, excepto la estática. Sí, quedarte sin memoria es el peor caso de escenario. Quedarte sin memoria es, no puedo hacer más nada. ¿Por qué hay que correr todos los elementos al insertar? Exactamente. Si vos querés insertar algo en el medio, siempre vas a tener que correr todos los elementos para la derecha. Fíjate si hay lugar primero, si no se reloj, pero bueno. Siempre tendrías que mover todo. Exacto. Imagínate si siempre te insertan al principio, por ejemplo, estarías constantemente moviendo todo para el final. No suena... Sí, o sea, en particular, las operaciones empezarían a ser bastante más complejas al insertar un elemento en el medio de un vector dinámico. Si te quedas sin espacio, también tenés que realocarlo y demás, pero el hecho de haber abierto, de haber hecho apertura de flexibilidad, de insertar donde se te cante, la contra que tiene es que las otras dos implementaciones, la verdad, son bastante más engorrosas y la realidad es que no aportan tanto. La realidad es que la mejor, y acá creo que sí vale decir, la mejor implementación es la de una lista de nodos. Siempre está el asterisco de hay mejores implementaciones, pero yo creo que la de, en este caso, hacer una lista de nodos es el caso más óptimo. Pero muy bien, Mauro, en ese sentido. ¿Se entendió por qué es molesto insertar en cualquier elemento en las otras dos implementaciones? Sí, ahí me acordé. Ok. Bien. Pero por más que no veamos implementaciones, sí vamos a hablar de distintos tipos de lista a lo largo de la presentación. Vamos a hablar de tipos de listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas y listas circulares. Y una más que no agregué, pero también la vamos a ver ya que tenemos tiempo. La primera, y la más simple se podría decir, es la lista simplemente enlazada. Como este dibujito que me vino genial encontré en Google, va a componerse de una lista de nodos, como lo era la implementación de lista de nodos en pila y lista de nodos en cola. Va a tener un puntero al primer elemento y va a tener la cadena de nodos enlazados entre sí. Solamente los nodos van a conocer al nodo que lo precede. Y no me pasó la diapo. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, la implementación, como ya dijimos, va a ser con nodos. Cada uno va a tener una referencia a lo que le llamamos el nodo siguiente. La lista va a mantener una referencia solamente al primer nodo. No es que la lista conoce todos los elementos que tiene, sino que tiene una referencia al primero. ¿Cuándo voy a reservar o liberar memoria? Similar a la implementación de pila, la voy a reservar cada vez que yo tenga que agregar un elemento para cada nodo. Y voy a tener que liberar memoria cada vez que tengo que sacar o eliminar un elemento de la lista. La ventaja es que, obviamente, como en la implementación de pila lo habíamos visto, y creo que las chicas mencionaron también en cola, no tenemos la necesidad de tener que recurrir a memoria contigua para la implementación. Un ejemplo, se van a dar cuenta que es súper similar en principio a lo que vimos con pila. Vamos a tener una lista cuando en el momento de su creación tiene un puntero a nulo y nada más, porque básicamente no tiene ningún elemento, la lista es nula. Tengan en cuenta una diferencia que a veces se confunden. No es lo mismo una lista nula que una lista vacía. ¿Se entiende
la diferencia? ¿Alguien no entiende la diferencia o alguien me quiere explicar por qué no es lo mismo una lista nula de una lista vacía? La lista nula puede ser que esté apuntando a null lista directamente. Claro, o sea, el TDA no está. Una cosa es que el TDA no esté creado, y esto ténganlo en cuenta por por algunas pruebas cuando salten. Una cosa es tener una lista nula, o sea, nada, todavía nada, un null, en vez de una lista null. Y otra cosa es una lista vacía. Una lista vacía existe, pero su puntero al primer nodo es null. ¿Se entiende? A ver, todavía no ocupa espacio de memoria una lista nula. Claro, una lista nula tal vez no es la palabra más feliz para decir lista nula, pero Sí, primero que está claro que esto es entre comillas, un tema de C, ¿sí? Porque C tiene punteros nulos y una lista que no existe es una lista nula, no está creada, como si no ocupa memoria. claro, No no creé la entiendo, lista. no entiendo lo que dice Daniel, que dice porque si está vacía tiene basura, si está vacía no tiene nada. No, si está vacía no tiene nada, es null. La posición 0x0 es nada. La otra cosa que quería aprovechar para compartir es que, bueno, yo sé que va a pasar el jueves, porque siempre pasa, siempre están los planteos de los alumnos que dicen, che, pero una lista null. Ustedes vieron que siempre que tenemos una interfaz tenemos que validarla contra los valores que nos pasa el usuario, ¿sí? Eso siempre. Ahora, si a mí me llaman a la función de lista, no sé, está vacía y me pasan un puntero nulo, ¿está vacía una lista que no existe? Y ahí empiezan las preguntas filosóficas que todos dicen, sí, no, que, sí, nosotros tomamos que una lista que no existe está vacía, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiene más sentido que decir que una lista que no existe no está vacía, o sea, es medio raro. O por ejemplo, cuando dicen, che, ¿qué tamaño tiene esta lista? Y te mandan un puntero nulo. Bueno, tiene tamaño 0. ¿Y por qué tamaño 0? Vuelven a preguntar. ¿Y qué tamaño le querés poner a algo que no existe? Es como que si yo les diera una caja vacía y les digo, ¿la caja está vacía? Sí. Yo les traigo mis manos vacías. Che, ¿la caja está vacía? No hay ¿Qué caja. caja? Bueno, exacto. ¿Está? ¿Tiene algo la caja? No, ni siquiera hay caja. Bueno, pero ¿tiene algo? No, nada. Es raro, yo sé que es raro el planteo, tal vez, Sí, yo pero les presento el planteo para que lo vayan pensando por si el jueves quieren discutir o no sé cosas, ya claro, vengan pensado con alguna... Ah, el mira, se me jueves hay ocurrió clase esto. de debate. Sí. Pero ténganlo en cuenta. Una lista está vacía. Sí, bueno, sí, piénsenlo. Lista. Cuando la creamos, va a tener la referencia al nodo, al primer nodo, digamos, como nula. Y eso significa que la lista está vacía. No hay elementos a los cuales se está apuntando. Con lista se me hace más difícil que con los vectores dinámicos. Ok. ¿Se te hace más Pensa, difícil entender el tema de la vacío o algo en particular, Luciano? pensá en los animalitos encadenados de Steffi. Exactamente eso estamos haciendo, estamos encadenando animalitos. Es una Exacto. cadena, básicamente es una cadena lo que estamos armando. Porque en el momento en que esto es distinto de null, imagínate que acá estés apuntando ya a un elemento y acá haya algo. Ni siquiera que haya algo. La sola existencia de un eslabón de la cadena ya significa que hay un elemento, independientemente del contenido de lo que haya acá. Acá puede haber un null, podría tener un problema, podría tener sentido en que haya un elemento de la lista que tenga nulo. Puede valer, puede existir, depende del contexto, obviamente. En el momento en que esto apunta a algo, ya la lista no es nula. Obviamente, si está apuntando a basura, chicos, acuérdense de apuntar a null cuando liberan memoria, ¿no? Pero fuera de eso, para todo lo demás, la lista, cuando está apuntando a null, es vacía. Cuando está apuntando a algo distinto de null, no está más vacía. Perfecto, liberen a Willy. Ok, bien, perfecto. En el momento en que inserto un elemento, la referencia al primer nodo ya no es más nula, va a apuntar al nodo creado, en este caso estamos poniendo un 4, y la referencia al nodo siguiente es nula. Muchas veces no van a ver null. En algunos libros de estudio se ve el simbolito de tierra de electrónica, se suele usar mucho en esta parte. Cuando se desprende una línea, baja y hace tierra, eso significa null también, por si en algún libro de texto lo ven. Pero ¿por qué me interesa hablar de listas nulas?
si ni siquiera existen? Lo vamos a dejar para el debate del jueves, se van a divertir un rato debatiendo y definiéndolo. Si no, lo tiro así porque son 8:30, me acabo de dar cuenta. Sí, no, pero el chiste corto es que las funciones de lista tuyas te las van a llamar con algún puntero a lista. Si te pasan un puntero null, ¿qué haces? Opción 1, entrar en pánico y no hacer nada. Opción 2, devolver algo. Exacto. Y sabemos que no tendría sentido decir sí, no está vacía, porque no diste nada, no hay vacío. Perdón, no hay un elemento. Entonces, si ya le pasas algo que genere error, estamos acordando decir que va a estar vacío. Por las dudas. O sea, si le pasas nada, decí que no hay nada. No digas que hay algo porque ahí seguro que va a haber un error. Alguien va a Es un tanto intentar usar eso. filosófico porque uno podría pensar, pero bueno, ¿qué es más correcto? ¿Decir que una lista nula tiene tamaño 0 o tirar Cementation Fall? No sé, yo qué sé. Si me das una buena justificación de por qué está bueno tirar Cementation Fall, está perfecto. Puede pasar, si quieren lo discutimos el jueves, pero por eso vayan pensándolo. Inserción de elementos es súper directa, obviamente. Lo único que hay que hacer es, en el momento en que tenemos un nuevo elemento, entramos por el único punto de entrada que tenemos en la lista, que es la referencia del primer nodo. Vamos a decir, ¿estás apuntando a algo? Sí. Bueno. Siguiente, ¿apunta a algo? Sí. Siguiente, ¿apunta a algo? Sí. Siguiente, ¿apunta a algo? No. Bueno, acá creamos el nodo y esta referencia ahora va a apuntar al nuevo elemento. Lo dije y lo podría haber mostrado de una manera animada. Este caso particular es qué pasa si nosotros tratamos de insertar, es un caso menos feliz, tratamos de insertar el 22 en la posición número 1. ¿Sí? No, la posición 1 no es la del 4, es la posición que le sigue al 4, porque el 4 es la posición 0. Acuérdense que nosotros contamos a partir del 0. Entonces, se crea el nodo, se saca la referencia, puntamos al 22, ¿y qué pasó acá? No, ahí perdimos el 6. Exactamente. En este caso, muchas veces pasa, y les pasa a ustedes, y acá tendría que haber puesto el meme de y te pasará a ti, hacen esto. ¿Y qué pasa? Pierden el resto de la cadena de la lista. Cuando ustedes insertan al final no hay ningún problema, pero cuando están insertando en el medio, muchas veces les pasa que dicen, che, Valgrind me dice que perdí un montón de memoria y era por esto. Ustedes estaban insertando un nodo y de repente una parte de la cadena de la lista se perdió. Y generalmente es un error difícil de traquear porque la lista sigue existiendo, sigue viviendo. Acá tengo una lista con 2 elementos, pero todo esto perdió y se quedó en memoria y se fue ahí. Sí, igualmente no se sientan especiales porque les decimos que les va a pasar a ustedes, a nosotros también nos pasa. Sí, obvio, totalmente. Olvídense. Otro error común. Digo, bueno, entonces agarro el 22, lo apunto al 6. Perdón, no, este es el correcto. Perdón. Forma correcta de hacerlo. Crean el nodo, lo apuntan al nodo siguiente en esa posición, o sea, esto es la posición 1, van a apuntarlo a la posición siguiente de la que era la posición 1 originalmente, y luego ahí recién detachean el 4 del 6 y lo apuntan al 22. ¿Se entendió? ¿Cómo es el procesito? O sea, Sí. crean el nodo, van a la posición que tienen que reemplazar, el nodo nuevo va a apuntar a la posición siguiente de la actual, en la que están, que es el 4, y la posición actual ahora va a referenciar al nuevo nodo. Me pasa la diapo. Eliminación de un elemento. Yo puedo agarrar, creo que acá sí era el que tenía 2 errores, y elimino así directamente el elemento. Esto les pasa un montón a ustedes. ¿Qué problema hubo acá? ¿Cómo retacheo esto? Me perdí un poco. ¿Qué problema tenía de hacer al revés? Con hacer al revés estábamos refiriéndonos a este, Mauro. Ok, Sí, sí. el problema acá es, yo voy recorriendo. El único punto de entrada de la lista es este. Entonces, entro al 4. Genial. La posición que sigue es la que debería estar el 22. Entonces, muchas veces lo que hacen es dicen, bueno,
Entonces, crea el nodo y apuntalo. Ahora está bien colocado el 22, pero ¿qué pasa? Vos ahora, el 22, tiene que apuntar al 6 y no te quedó ningún puntero que pueda entrar al 6. Porque tu único punto de entrada de la lista es este. Vos vas a entrar acá, estás acá, podés venir acá y acá, nulo, me caí. Y acá no hay ninguna flecha por la cual yo pueda llegar. ¿Se entiende el problema? 22 no apunta a nadie y se fue. Perfecto. Bien. Eliminación. Primer error, muchas veces agarran y eliminan directamente. Si agarran y eliminan directamente, volvemos un poco a estar como en el primer caso de la inserción. Yo no puedo llegar al 6 ahora, quedó una lista de un elemento cuando debería haber quedado una lista con 3 elementos en vez de 4. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Genial. Perdí la referencia a los otros nodos. Otra que hacen. Ahí está. Agarran y dicen, bueno, hay que eliminar la posición 1, o sea, el 22. Vengo, se despertó perdimos. Agarran y dicen, bueno, genial, entonces el 4 tiene que apuntar al nodo siguiente, que es el 6, porque el 22 ya no va a estar más. Buenísimo. ¿Y ahora? Perdí la referencia al nodo a eliminar. O sea, no tengo forma de vuelta de llegar por medio de ninguna flecha al 22. Entonces, ya está. Terminé con memoria colgada. Un segundo, perdón. A ver si se calma. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para eliminar un nodo? Planteamos un auxiliar para guardar el 22S. Exactamente. Hacemos uso de un nodo auxiliar. ¿A quién va a apuntar el nodo auxiliar? Al 22, que es el que vamos a eliminar. Exactamente. Que es el que queremos eliminar. Ahí ya no hay ningún problema con hacer este cambiazo del 4 al 6. Porque esta flecha me quedó trunca en la animación, pero en el momento en que hacemos apuntar, perdón, tengo un gato encima, el 4 al 6, podemos llegar al 22 porque lo tenemos con el auxiliar. Entonces, ahí sí hacemos free del nodo auxiliar, se perdió la referencia. Se eliminó el nodo y no hay ningún problema. ¿Se entendieron estos dos casos? El caso de agregar un nodo y el caso de eliminar un nodo, o quieren que repita alguno en particular? Yo me perdí un poco en el tema de agregar. O sea, haces que el 4 apunte a 22. Y después, ¿El correcto o en el incorrecto, vos decís? en el correcto. En el correcto. Me perdí un poco en esa parte. O sea, haces que el 4 apunte a 22 y después el 22 que apunta al 6. Así de simple. Así como lo entendí yo. En realidad, al revés. Porque si vos haces que primero el 4 apunte al 22, ¿qué pasa esto? Acá no podés conectar estas dos patas. ¿Se ve? Porque acá el orden es importante. Si vos primero haces que el 4 vaya al nodo nuevo, al 22 en este caso, no tenés forma de llegar al 6 ya. Porque este nodo, que es el que conectaba el 4 con el 6, ahora está apuntando a algo nuevo. Y lo nuevo todavía no sabe a lo que tiene que apuntar. ¿Sí? Claro, ahí puedo hacer que 22 apunte al 6, o es imposible eso. ¿Cómo lo harías? No sé. Ese es el tema. Porque vos solamente podés llegar a los nodos que tengan una flecha que lo apunta. En este caso, cuando yo tengo la lista armada, digamos, si yo quiero llegar al 10, tengo que entrar por acá, porque es mi único punto de entrada, vengo acá, tengo una flecha, llego, tengo una flecha, llego. Ahora, si yo no tengo una flecha, no puedo llegar al 6. Porque yo solo puedo entrar por acá. Entro. Genial. Siguiente. Acá. Siguiente. No hay nada. Se me cayó el punte, digamos, se me cayó la personita que va recorriendo. ¿Se entiende? Sí, entonces, ¿cómo lo arreglo? Entonces, para arreglar eso, acá, en el caso de la inserción, es clave el orden. Vos no tenés que hacer que el 4 apunte al 22, digamos. No tenés que hacer que el nodo, sí, que el 4 apunte al 22. Primero, tenés que hacer que el nodo nuevo conecte con lo siguiente.
¿sí? O sea, que conecta a la posición a la que quiero meterla, digamos. A la Que es la posición 1. siguiente a la que vos vas a insertar. Ah, la Esta es siguiente la la que tengo que posición, meter. claro, esta es la posición 0 en el vector original. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2, ¿sí? Sí. Yo quiero insertar el 22 en la posición 1. Entonces, primero llego y digo, ok, tengo que recorrer el vector hasta la posición anterior a la que tengo que ir. Es el 0, el 4 en este caso, ¿sí? Sí. Ahora, creo el nodo y a la posición siguiente, que va a ser la posición, ahora va a ser la 2, pero originalmente era la 1, tengo que apuntarle el vector, el nodo nuevo al que yo creé. ¿Se ve? Ahí estoy apuntando al 1. Ah, no, al siguiente al 1. Ahora, claro, ahora estás apuntando al siguiente de la posición anterior a la que vos vas a reemplazar. ¿Se entiende? Ah, ok. No lo pienses tanto como posiciones porque tal vez sí te vas a hacer un matete, pero pensalo en, vos querés que el 22 esté después del 4, acá. Entonces, Sí, el 22 de alguna manera va a tomar el lugar del 6. sí. Entrás, esta es la posición anterior a la que tenés que insertar. Listo. Agarrá la referencia al siguiente, que es la posición, que es el nodo 6. Al nodo nuevo, hacelo apuntar a esa posición, y ahora sí, a la anterior, le decís que el 22 le sigue. Es la única forma de hacer que el 22 ahora sea la posición 1, en vez del 6. Porque ahora sí o sí en el recorrido, en el orden de recorrido, vas a entrar al 4, vas a ir al 22, luego al 6. Entonces la posición 1 ahora es el 22. Es un juego de cambiazo de direcciones, digamos. Acá tienen que tener muy en claro los punteros y hagan los dibujos. ¿Se entendió? Claro. Sí. ¿Mejor? Sí, sí. Ok. Gracias. Igualmente, el jueves lo van a practicar esto y demás, ¿no? Pero bueno, esta es la teoría. A ver, veo las preguntas un segundo. En vez de crear un auxiliar, podría ser lo mismo con el null. Me refiero a hacer... No entendí del todo lo que dijo Federico. ¿Vos lo entendiste, Lucas? Perdón, le abro a la gata porque se va a poner intensa. Un segundo. No sé Perdón, exactamente, estoy. no sé exactamente de qué estaban hablando cuando dijo eso. Creo Abre que... el micrófono. Mejor ahí. ¿Se me escucha? Sí, en Que el vos, eliminar. claro, Sí. que vos creás un auxiliar, le pasás la dirección del 22. Yo lo que digo que vos tenés en el último casillero el 10 y tiene la dirección a la que apunta es null. En vez de hacer el auxiliar, o sea, para no crearlo, de vago poner la dirección del 22 y después hacer lo mismo como utilizar ese null como el auxiliar. O sea, vos decís, acá asociar el 10 con el 22. Claro. No, si haces eso, perdés la referencia a dónde termina la lista. Claro. Entonces, Claro, después lo elimino y pongo null de entras en un vuelta. círculo. Ok. O sea, porque nula, el 22 a dónde apunta. Y ahí a 6, pero después lo elimino. No, pero No. el tema es que vos estás creando una referencia donde no hay null, entonces no hay final de lista. ¿Se entiende? Vos vas a llegar acá y vas a decir 10 apunta a 22, ok, y 22 a 6, y 6 a 10, y 10 a 22, y 22 a 6, y 6 a 10, y 10 a 22. Y ahí perdiste. Y ahí me voló. Aparte, chicos, no intenten ahorrar en un puntero, es un puntero. No me acuerdo cuánto medían en memoria, pero es un cosito. No, pero sí ten en cuenta, esto igual está bueno que lo traigan a cuento porque muchas veces les pasan que asocian algo con un valor ya existente y se les crean estos bucles de, bueno, ¿y cuánto mide la lista o cuándo termina la lista? Y hace 22, 6, 10, 22, 6, 10, 22, 6, 10, 22, y tiene infinitos elementos. Tengo una pregunta más, Sí, que quizás es un caso muy específico,
si yo tengo la información de que tengo que insertar algo en la posición 4, y vos lo que estabas haciendo es que el que estaba en el 4 lo mueves al 5 y después sigue esa cadena. Si Sí. después de hacer eso tengo otro que hago en el 3, o sea, se movería todo también, el del 4 quedaría desfasado. Porque el del 3 pasaría el 4, el que quise insertar en el 4 pasa el 5. Ah, sí, totalmente. Si vos querés, hay una distinción. Hay una distinción entre inserción y edición de elemento. Acá, que tienen que tener muy en cuenta. Una cosa es insertar un elemento. Insertar un elemento significa creo un nodo y lo inserto en la posición. Eso significa, como vos bien decís, desfasar la posición de cada uno de estos, pero generalmente cuando nosotros usamos listas, no nos interesa tanto el orden de esto. Si quisiéramos mantener el orden, la única forma de agregar elementos debería ser o al principio o al final, que eso es una pila o una cola. Pero si vos estás hablando de insertar elementos en una posición determinada, es porque el orden tanto no te interesa. Si te interesa mantener un orden... Sí. Bueno, claro, sí. ¿Continúo? ¿Hola? Sí. ¿Alguien? Pensé que alguien iba a decir algo. Ok. Eso es la inserción. Si vos querés editar un elemento, o sea, si yo quiero que en la posición 3, en vez de un 6, haya un 5, y no me interesa guardar el 6, ahí tenés que ir a este elemento y editar el elemento. Pero eso no es una inserción. Eso es una edición de un valor. Es como ir a un vector estático a la posición 3 y le digo, metele un 4. No me importa. ¿Se entiende? Una cosa es insertar, otra, editar un elemento. Si insertamos acá, como vos bien dijiste, esta era la posición... Perdón, vamos acá. Esta era la posición 0, esta era la posición 1, esta era la 2, y esta, si la quise entrar en la 1, eso significa que esta ahora va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Eso no zafás. Si vos querías poner un 22 en la posición del 6 y reemplazar el 6, es otra operación de la cual no estamos hablando ahora. ¿Entendió bien eso? Sí, claro, yo te entendí, pero yo nunca dije de cómo cambiar el valor, sino es como que respetar, o sea, si a mí me dicen insertaron el 4, es como que respetar ese particular que quede siempre en el 4. Lo demás no me importa. Ahí estamos hablando de otra cosa que no es una lista. Probablemente. O sea, ahí estás poniendo una restricción de negocio en el TDA que puede estar justificada, por supuesto, pero es algo que no es exactamente el comportamiento de la lista que estamos hablando ahora. Ok. O sea, si vos querés que se inserte el 22 y que el 22 siempre esté en la posición 1, tenés que hacer una lógica, poder se puede, todo es posible, pero no es una lista. Ok. Gracias. Distinto es si vos quisieras mantener un orden en la lista. Luego de cada inserción o eliminación, no, perdón, luego de cada inserción tendrías que ordenarla, pero es otro mundo, no nos vamos a meter en eso. Veo, es decir, lista. Sí, podría decirse eso en realidad. La pregunta es si es... ordenar vectores estáticos. Claro, por eso, no piensen tanto en el orden. En este momento la potencia de la lista no radica en el orden, sino en la flexibilidad que tiene de insertar y sacar elementos. Piénsenlo más como un contenedor. Yo tengo... Ok, sí. Exactamente, es como mantener el orden relativo, no el absoluto. O sea, si vos querés guardar cosas en posiciones fijas, estamos hablando de un vector. Se puede tratar a la lista como ese vector, pero no estamos hablando de operaciones de inserción, ténganlo en cuenta. Es una operación de edición. Si yo quiero decir, voy a tener una lista de 5 elementos y en esos 5 elementos siempre voy a poder editarlos, listo, la lista ya está creada, tiene 5 elementos.
Y si vos decís, andá a la posición 3 y modifica el valor a 6, va a la posición 3, perdón, que es esta, y le guarda el 6, y ningún problema. Una pregunta, si elimino el 22 en esa posición, ¿qué queda? Si eliminás el 22, en este caso, vos decís, Daniel, en este caso, cuando eliminás el 22 se elimina. O sea, chau elemento, eliminar. Otra operación que tal vez vos querés decir es, si yo devuelvo el 22, pero lo detacheo, lo saco de la lista y lo devuelvo, y el 22 la mejor práctica sería que lo hagas apuntar a null. Eso sí, lo dejas como un nodo aislado. Pero eso de vuelta depende de la implementación. Quedaría el nodo que tienes. Exactamente, Eloy. Quedaría el nodo que tienes. Claro, yo creo que la pregunta está orientada a si devuelvo ese elemento. Si lo eliminás, lo eliminás. Lo eliminaste de la faz de la Tierra, desapareció de memoria. Si querés devolver ese elemento, la mejor práctica es que el 22 le hagas devolver esto a null si devolves el nodo entero. Y si solo querés devolver el valor, devolves el valor y te olvidas. No tenés que eliminarlo de la lista para eso. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Incertezas? No tendríamos que haber hecho un intervalo de 15 minutos. Paso al siguiente tema. Igualmente lo que queda es más rápido porque no lo vemos tan en profundidad. ¿Quedó alguna duda más? Igual los veo con varias preguntas, así que aprovechen y tírenlas. Si es con micrófono, mejor. ¿Nada, nada? Ok. Bien. Cualquier cosita, el jueves, a veces se me complica, pero el jueves voy a intentar ir así, doy una mano con más consultas si puedo. Lista doblemente enlazada. ¿Qué particularidad tiene la lista doblemente enlazada? Básicamente que ahora estamos usando el otro tipo de nodo del que hablamos, que es no solamente tengo una referencia a su predecesor, sino que también tengo una referencia a su antecesor, con la única diferencia de que el primer nodo va a apuntar a null cuando quieras ir para atrás porque no tiene antecesor, y el nodo final de la lista va a tener un predecesor apuntando a null porque no hay más elementos en ese momento. Estas son las condiciones de corte de las que habló Mariano. Si esto apunta a otra cosa, tenemos otro tipo de lista que vamos a ver en un ratito. Pero en este sentido, la única diferencia que tiene es que podemos ir y volver. ¿Qué ventajas hay? De que yo me puedo mover libremente. Puedo ir del 4 al 6, del 6 al 10, y del 10 al 6 y del 6 al 4. Esa es toda la ventaja. Cuando tienen que recorrer mucho de ida y de vuelta, obviamente esto sirve más. Ojo con las inserciones. Otro caso típico que nosotros vemos. Tienen que insertar el elemento 22 a la lista, ¿y qué hacen? Eliminan las referencias y lo apuntan. ¿Qué problema hay acá? ¿Qué me falta hacer a mí? Que cuando llegas al 22, el 22 no está volviendo a nada ni está yendo a ningún lado. Exactamente. Y de paso, no puedo ir más al 6. O sea, las flechas estas, piénsenlas como las vías, es un ¿te permito ir o no te permito ir? ¿Puedo ir al siguiente? Sí, porque hay una flecha. Sí, porque hay una flecha. No, porque no hay nada. Perfecto. ¿Puedo volver? Sí, hay flecha. Sí, hay flecha. En este caso, ¿puedo ir? Sí, hay una flecha. ¿Puedo volver? No. No es tan terrible porque los antecesores los podemos recuperar. Podemos volver por acá y hacemos así y sabemos que es el antecesor. Pero no puedo seguir. O sea, del 22 al 6 no hay flecha y no hay ninguna flecha que me llegue al 6. O sea que volví a perder toda una parte de la lista. Otra cosa que pasa. Ustedes, perdón, no me quiero confundir en el caso correcto. Estoy confundiendo porque es la hora, muchachos. ¿Cómo hacerlo correctamente? Primero, hacen que el nodo sucesor al 4 apunte al 22 y que el nodo antecesor del 6, o sea, del nodo siguiente,
apunte al nodo nuevo que acabamos de crear. Y luego, ahí sí, intercambian estas flechas. El 22 ya tengo una referencia al 4, y el 22 también tenía una referencia al 6, porque lo podía seguir accediendo. ¿Se ve? El juego de flechas es lo que más me importa, digamos, de esta parte de la teoría de listas, más que la complejidad y todo. Yo, Ok, yo me dale. perdí, porque no están dibujadas igual que antes las flechas. ¿O estoy equivocado? Las naranjas, ¿no? Muchas veces lo que hacen directamente es perder las referencias. ¿Se ve? O sea, pierden directamente la referencia del 4 al 6, la que va del 4 al 6, la pierden, en este caso. Y si pierden todas las referencias, no pueden conectar. No pueden conectar al 6. Pregunto, Sí. ¿las flechas no deberían estar apuntando al revés? ¿El 22 no estaría apuntando al anterior al 4 y al siguiente al 6? Y eso es lo que no me queda claro. Sí, creo que me manqué yo en las animaciones. ¿Sabes que tienen razón? Tienen razón. Es primero las verdes y después las naranjas. Perdón. Bueno, eso significa que entendieron igualmente. Che, perdón. Sí, las tengo que editar. Tienen que primero hacer las flechas verdes y después hacen las referencias a las naranjas. Me confundí yo en esa. Sí. Sí. Totalmente mi error. Porque la existencia del nodo ya la tienen. Les voy a... no, era para ver si estaban atentos. No. Me confundí yo en la edición, en las ganas que tenía de animarlo para que vean bien cómo era el juego, puse el orden de las flechas distinto. El orden de las variables acá sí afecta al producto. Primero tienen que intercambiar estas flechas, las verdes, que están acá, y luego las naranjas, porque ahí no pierden ninguna referencia. La referencia al 22 la tienen, porque es el nodo que acaban de crear. La referencia al antecesor ya la tienen, y a la del sucesor también. Discúlpenme, eso es mala mía. Me lo voy a anotar, de hecho. Denme un segundo. ¿Qué página es? 24. Disculpas. ¿Se entendió? Más allá del error. Sí, perfecto. Ok. Gracias igual por la corrección, porque si no, eso iba a quedar súper engorroso. Y cuidado, espero no tener más errores, al borrar un elemento. Obviamente, por comodidad, vamos a seguir eliminando el 22. Con un nodo auxiliar, siempre usen al borrar un nodo auxiliar, tanto en listas simplemente enlazadas como en listas doblemente enlazadas. Apuntan al 22, cruzan la referencia del 4 al 6 y del 6 al 4, así pueden volver tranquilamente. Se eliminan esas y se eliminan las del 22. Este elemento puede ser o eliminado o, en el caso de lo que habían preguntado la otra vuelta, pueden tal vez no eliminarlo, pero devolverlo. Si lo van a devolver separado de la lista, recuerden nulificar el siguiente y el antecesor, pero lo más usual, generalmente cuando se quiere solamente devolver un elemento y no eliminarlo, no se hace una eliminación, sino que simplemente se va, dame el elemento de la posición 1, van al 22 y devuelven solo el elemento. En este caso en particular estamos hablando de eliminación de nodos. Tienen que eliminar las referencias y ahí se borra el elemento. ¿Dudas? Entonces, al insertar, Sí. hago que el 22, el anterior 22 apunta al 4 primero, y que el siguiente el 22 apunta al 6. Y después hago que el 4 apunte al 22 y el 6 al 22. Exactamente, vos Es el tendrías orden. el 4, como dijiste, el 4 al 22. Sí. El 22 al 6. ¿Cómo haces apuntar el 22 al 6? Porque vos todavía no eliminaste esta. ¿Sí? Ah, Como vos tenés esta, el 22 la haces al 6. Así, lo clave de esto es conectar este caminito verde, que por eso están mal puestas los órdenes. El caminito verde sería 4 a 22, esta de acá, 22 a 6. Una vez que ya tenés, digamos, ese caminito, ahí ya podés ir y volver, no hay ningún problema, y editas las otras dos flechas. Perdón, estas las voy a
las voy a rehacer y por las dudas se las voy a, no sé si compartirles la PPT o ponerle unos numeritos en el PDF para que se vea, porque el PDF no tiene animación. ¿Se entendió? Entonces, el 4 lo conecto al 22. 4 al 22. 22. El 22 al 22 al 6. 6. Que el 6 al 22 y el 22 al 4. Exacto. Ok. Listo. ¿Sí? 3. Porque una vez que vos tenés este camino, digamos, seguía el camino del puntero, ¿no? Del 4 Sí. al 22, del 22 al 6, una vez que está esta conexión, en Sí. este sentido, del 4 Allá puedo viajar. al 6, ahí ya está, ahí ya podés viajar y no te aseguraste de que no perdiste ningún Una nodo. referencia. Sí. Exactamente. Se puede repetir el eliminar elemento. Borramos un elemento. Creamos un nodo auxiliar. ¿Sí? Nodo auxiliar va a apuntar al 22. Si yo directamente lo elimino, pasa lo que había pasado antes de que pierdo referencias. Llego al 4, pero no voy a llegar nunca al 6. Entonces, primero voy y digo, ok, el 4, que es el anterior al nodo a eliminar, va a tener que apuntar al 6. Y esa flecha la voy a editar. Voy a volver a hacer las animaciones de esto. Y el 6, que vuelva al 4, que ya lo tengo. O sea, ya una vez que conecté este camino, el 4 ya lo tengo porque es el anterior al nodo a eliminar. Ya tengo este camino realizado. ¿Se entiende? Si apunto con el nodo auxiliar y directamente elimino, cagué. Lo que tengo que hacer es, creo el nodo auxiliar, está apuntando, perfecto. El nodo anterior al que se va a eliminar apunta al siguiente del nodo a eliminar. Y el nodo siguiente del nodo a eliminar vas a apuntarlo al nodo anterior al nodo a eliminar. Así creas estos dos caminos. Una vez que creaste estos dos caminos, en realidad esas flechas son anecdóticas, ya el 22 se va solito, porque puedo ir y volver libremente. ¿Se entendió el eliminar? Bien. Perdón, me quedó algo Sí. sonando en cuando dijiste lo de insertar. Que vos dijiste que el 4 va al 22 y el 6, y el 22 va al 6. O sea, lo que me quedó sonando, que creo que estaría mal en lo que dijiste, sería que primero el 22 tiene que ir al 6 y después el 4 al 22. ¿No sería así? Porque si no, si el 4 primero va al Esperá, porque 22, ya me estoy haciendo una ensalada yo. Se debe estar riendo Mariano y Lucas. Espérame. Sí. Uf, Dios mío. No me hagas recursar, Mariano. Estamos. Nodo siguiente, voy a reeditar esta diapositiva en particular. El nodo siguiente a la posición a insertar, que sería el 6, apunta al 22, como bien dijo el compañero. Y ahí sí, el nodo anterior, que ya teníamos la referencia, lo vamos a apuntar. Tenés razón. Primero es esta flecha. En Luego defensa de la Nico, flecha de acá. la verdad es que el orden no importa demasiado si vos te guardás un puntero al 4, al 6 o al 22, a lo que sea. Sí, en Si realidad guardás un tenemos que puntero al manejar tres 6, punteros. si guardás un puntero al 6, podés apuntar primero el 4 o el 22, eso no hay problema. El tema es que bueno, ahora ven por qué es importante hacer los dibujos, de paso. Tal Cuando ven el cual. dibujo, cazan al aire por qué las flechas están o vienen o van. Cuando uno lo plantea en código, dice, sí, hago esto así, esto así, esto así, después, che, alguien se queja, ¿por qué será? Sí, el tema no es perderlo. Además, en cuanto, siempre que tengas dudas, haces el dibujito y además, como dice Lucas, a lo sumo te guardás las referencias. Eso es de uno, no tenés mucha, o sea, no estás haciendo nada, estarás haciendo algo redundante, pero... No está haciendo nada que dependa del tamaño de la lista, digamos. Sí, tal vez el error que tuve acá fue tratar de hacerlo sin ningún puntero y jugando a mover direcciones cuando, como dice Lucas y Mariano, si tenés un puntero que apunta al nodo siguiente a insertar y un puntero que tiene el anterior al nodo a insertar, ya está. En realidad, lo único que tenés que hacer es asociarlos y te vas.
Sí, Reeditar diapositiva 24 voy a poner. No, está bien, pero a veces sucede. A ver, primero que los dibujos en esta porquería son bastante complejos de hacer. Y después que, nada, a ver, tampoco es que estamos diciendo que son cosas triviales, ¿eh? O sea, una lista doblemente enlazada, una circular. ¿Esta es circular o...? No, esta es doblemente enlazada. Doblemente enlazada, con lo cual, nada, ya no son triviales. De hecho, de estas no se las hacemos hacer, implementar, ¿sí? Lo importante es que vean los dibujos. Los dibujos sí son vitales. Si vos no haces el dibujo, acá te perdés. Sí, porque igual en cuanto se nota. una referencia no la guardás, la perdés. Y se nota que sirven los dibujos porque incluso ustedes que se dieron cuenta de que estaba viéndose mal. Así que, moraleja de esto, hagan los dibujos porque fíjense que se dieron cuenta ustedes antes que yo de que estaba mal armado el orden de la inserción de elementos. ¿Quedó claro? En particular. Ya puse eliminar diapositiva 24. A ver, el borrar lo acabamos de ver. Tampoco es nada grave. No, ya sé, pero como yo generalmente los tengo estáticos en el PDF, quise agregarle animación y me volvió loco. Y claro, en el PDF no se va a notar el error porque es una imagen estática. Bueno, ahora viene otra más divertida. Otra más divertida. No, esta igual es tranquila. Yo quisiera creer que esta es más sencilla que la doblemente porque es lista circular. La única particularidad grande que tiene esta lista es que hacemos uso del nodo final de la lista, que siempre apuntaba a null, y lo hacemos reapuntar a 4. ¿Qué cuidado hay que tener en esta lista en particular? ¿O qué problema ven? El tamaño por ahí. No Las sé. posiciones. ¿Cuál es el caso que se fijarían? Claro. ¿Cómo cortás? Si yo te digo, ¿cuánto mide esta lista circular? Ustedes lo ven así y dicen es 3, ok. Pero si lo pensamos programáticamente, cuando hacemos el recorrido. Cuando hacíamos el recorrido en la lista simple, nosotros decíamos, bueno, seguí iterando hasta que llegues al final. Al final le hace como null. Entonces sigo, hay null, listo. Acá no hay null y nunca va a haber un null. Entonces, para medir el tamaño... que apuntes tenga como anterior el null. No, que al que apuntes, cada vez que vos avanzás, te tenés que fijar que no hayas vuelto al mismo puntero, al único puntero con el cual podés comparar, que es el del principio de la lista. O sea, arranco, bien, cuento, ¿hay un elemento? Sí. Sigo avanzando. Este elemento es el 4, digamos, el apuntado, no, sigo. Este es, tampoco. Siguiente elemento es el 4. ¿Es el mismo que el que apunta a la posición de entrada? Sí, listo, para de contar. Hay 3 elementos. ¿Se entiende la condición de corte? Sí, ahí está. Pero Sí, entonces null, pero... tenés que guardar, digamos, cuál es el primero. Digamos, para comparar. En realidad no lo guardás porque es la entrada a la lista. Es la entrada. No lo tenés que guardar. Vos siempre lo vas a tener a tu disposición. Porque es la única manera de entrar a una lista es con el puntero a la primera posición. Si no, claro. Bueno, no vas a entrar nunca. Y el otro caso particular es iniciando la lista. Es un caso particular muy trivial, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo inician la lista? ¿Qué está faltando acá? Que se apunta a sí mismo. Exactamente. La lista circular, en el caso de un solo elemento, se va a autoapuntar a sí mismo. O sea, sé que no es un súper caso trivial, pero como estamos en una lista circular, esto no es nulo, esto apunta. Y tiene que apuntar al principio de la lista. Y en este momento el principio es el fin y el fin es el principio porque nos pusimos re filosóficos, pero la lista, en el caso de un elemento, el primer elemento es el último elemento también. Apunta a sí mismo. En el caso de hacer contabilización de elementos,
arranco por un elemento, sumo 1. El siguiente elemento, ¿cuál es? Es el mismo. Perdón, es el mismo, es el primero. Listo, terminé de contar. La lista circular tiene tamaño 1. ¿Qué beneficio tiene usar esta implementación? Supongo que en alguna operación mejor. Como siempre, la respuesta a eso es, y así hicieron Dark, qué buena serie. Como siempre, la respuesta a eso es depende. Hay implementaciones, en este momento a mi cabeza no vienen, no sé si Mariano y Lucas conocen una, pero ¿en qué mundo se podría utilizar una lista circular? Seguro hay casos. Sí, en el mundo real. Sí. Por ejemplo, en Linux, los procesos están en una lista doblemente circular, doblemente enlazada. Ahí está. Entre otras cosas, ¿eh? Sí. Sí. O sea, implementaciones hay. Olvídense, tengan en cuenta que si alguien inventó esto, por algo fue. O sea, hubo una necesidad particular. Tal vez a uno no se le ocurran los ejemplos así de una, pero sí, claramente usar se usan. Tal vez no sea lo más usado, pero créanme que listas igual van a usar de todos tipos y colores, seguro. Técnicamente los vectores de hash son circulares, pero bueno, esos son vectores. Y son técnicamente circulares. Pero No son. ya van a tener tiempo de llorar. No, sí, y la lista de procesos de Linux es seguro porque lo di la clase pasada de sistemas operativos y me acordé. Así que sí, y varias cosas en sistemas operativos son listas doblemente circulares, doblemente enlazadas. Sí, y como dice Eloy, es más fácil para iterar algo infinitamente. Si vos tenés que darle cierto tiempo a cada uno de estos procesos, suponiendo que en vez de ser números son procesos, le das un rato, seguís, le das un rato, seguís, le das un rato, seguís. No es que terminaste y ya no hay nada. Tenés que volver al primero si no terminó. Sigo. Y así vas haciendo un scheduler, por ejemplo. Caso muy sencillo de insertar un elemento. ¿Y por qué es sencillo? Porque en realidad insertar un elemento de una lista circular es lo mismo que insertar un elemento en una lista simplemente enlazada. Solo que tengo que tener en cuenta en la posición. En este momento, bueno, fui barato y la quise agregar al final. El final le hace como el elemento, el último elemento antes de volver al principio de la lista. O sea, tengo que ir al elemento cuyo siguiente es el principio. Creo el nuevo elemento, lo hago apuntar al siguiente, que es el siguiente del 10, viene para acá, y al 10 lo apunto al 8. No hay mucha ciencia porque, en definitiva, esta inserción es la misma que la inserción en una lista simplemente enlazada. Perdón. Sí. ¿No lo puedo hacer al revés? ¿No puedo hacer que el 10 apunte al 8 y que el 8 apunte al 4? ¿Al revés no funciona? Solo funciona en el caso de que sabes exactamente la posición. Bueno, sí, funciona. Sí, lo podés hacer. Ah, funciona. Sí, funciona. Estaba pensando en un caso donde no valiera que primero apuntes el siguiente, pero no, en realidad es más engorroso. Vas a tener que recorrer un cacho más de la lista, pero poder se puede. No te queda en ningún momento, digamos, trunca la lista porque siempre tenés una referencia porque es circular. Sí es más engorroso, pero te puede hacer. Lista circular doblemente enlazada. Obviamente estamos... El caso especial sería insertar al comienzo. Claro, el caso especial sería insertar al comienzo. Acá estamos combinando los dos conceptos. Combinamos la lista doblemente enlazada con la circular y creamos a la lista circular doblemente enlazada. Esa es la de Linux, perdón, ahora claro. Esta es la de Linux, la del scheduler. Es una lista circular doblemente enlazada. Obviamente puede ir y volver, ¿no? Exactamente. Estamos utilizando los nodos para ir al elemento 4 si estamos en el 6. En el caso de la simplemente enlazada circular, tiene que recorrer todo hasta volver. Acá es un paso para atrás. O sea, estamos ganando pasos en cómo nos movemos dependiendo de dónde estamos. Si yo quiero ir del 4 al 10, en una simple tengo que recorrer. En este caso, tengo que ir un nodo para atrás. Entonces vos podés medir las distancias mucho más fácil, por las dudas, por si a alguien le interesa.
los casos de inserción, eliminación y todo siguen valiendo exactamente igual para lo que son listas doblemente enlazadas. No les vamos a pedir que implementen una circular doblemente enlazada, a no ser que haya cambiado eso, O quizás pero quizás sí. Pero ténganlo en cuenta que se puede. En realidad, lo único que hicimos en toda esta parte de la clase fue combinar el concepto de simplemente de lista enlazada y el concepto de circular y decir, bueno, me gustaría poder ir y volver, me gustaría poder que cuando llego al final vuelvo al principio y combinaciones de eso. Me gustaría poder ir y volver y que el final sea el principio. Básicamente, con los primeros casos que vimos de inserción y eliminación, a pesar de que uno me salió re mal en la presentación, son los mismos. Y ahora sí, preguntas, dudas. No sabe lo que me costó hacer esa animación y encontrar la tipografía. No, en serio. Preguntas, dudas. Perdón, pido disculpas por la diapo del eliminar. Ahora la voy a rehacer. Pará con tu talk. No, pero me mató. ¿Alguien quiere revisar algún caso? ¿Alguien no le quedó claro algo? Háganse los dibujos, como vieron en lo que nos pasó hoy, sirven un montón para darse cuenta de cuando hay un problema. Usen punteros auxiliares, son baratos y gratuitos. No traten de hacer lo que yo hice, que fue modificar las direcciones así porque sí. Tengo una duda con las listas doblemente enlazadas. Vamos. ¿Cómo sabría cuál es el final de la lista? Eso no cambia. El final de una lista doblemente enlazada es cuando el nodo, el siguiente del nodo en el que estoy es nulo. ¿Se entiende? ¿O querías decir listas circular doblemente enlazadas? Pero la circular no tiene ni principio ni fin. Claro, circular. bueno. Si vos querés saber eso para el caso de contabilizar cuántos elementos tenés, es exactamente igual que con la circular. Vos arrancás desde este punto y vos tenés un nodo al primer elemento. Ok, cuento 1. Siguiente. ¿Es el nodo del primer elemento? No. Cuento 1. Siguiente. ¿Es el nodo Hagámosla del más primer- corta. Vos en tu lista tenés el nodo que apunta al primero, ¿sí? Tenés el puntero que apunta al primero. Entonces sabés que el último va a ser anterior a ese, ya está. Como es circular, Ah, el último elemento. Bueno, sí, el anterior al primer cuando es elemento. circular y doble es muy fácil, porque vas una posición para atrás y el anterior ya está, es el último, ¿sí? Nada más. No vale la pena ni siquiera gastarse. Sí, de hecho lo que les recomiendo fuertemente, la implementación que recién vimos es la de contabilizar a mano, ¿no? Recorriendo. Pero tranquilamente ustedes pueden tener en el TDA una variable entera que sea cantidad de elementos y cada vez que insertan o eliminan algo, suman 1 o restan 1. Eso va a convertir su implementación a O de N a O de 1. O de 1. ¿No? Obviamente. Yo creo que no les cuesta nada sumar y restar a medida que eliminan o agregan elementos. Pero si ustedes la quieren hacer bien light y sin ningún elemento extra, pueden recorrer. O no tienen la posibilidad de hacerlo. La manera de recorrer y contabilizar elementos es esa. En el caso de listas circulares, tener como punto de corte el puntero del primer elemento. Y en el caso de las que no son circulares, simplemente ciclen hasta llegar al final, hasta el null. Volvemos a las preguntas. ¿Alguna preguntita más? Ok, Bueno, paramos de grabar. paramos de grabar.